Hola, muy buen día familia Renuevo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y una semana más tengo el gusto de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos en esta serie en el libro de Nehemías que hemos titulado, Reconstrucción. En realidad no le había dado un título a la serie. Le hemos llamado Reconstrucción, poniendo manos a la buena obra. Y de hecho ese es el título del mensaje de este día, poniendo manos a la buena obra. Buena obra porque así es como describe Nehemías aquellos planes que Dios le había dado para reconstruir los muros de Jerusalén. Y estamos tomando el libro de Nehemías, estamos aprendiendo principios y dejando que Dios nos hable en este periodo para nosotros como iglesia, que sabemos que es un periodo de replantación donde estamos comenzando a pensar y a planear en lo que Dios va a hacer con nosotros durante este año. Entonces, pues si estás listo, vamos a comenzar. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, pues eso significa que estás listo para empezar y vamos a comenzar. Las últimas 2 semanas, o más bien la semana pasada, estábamos hablando acerca de la importancia de la visión, acerca de la importancia de saber cuál es el propósito, y veíamos cómo Nehemías había vivido un proceso con Dios en el cual se había enterado de la situación en Jerusalén, sabía que había gran necesidad y no solamente se había quedado en la respuesta humana a través de la tristeza, del sentir un pesar por el pueblo de Jerusalén, sino que había comenzado a orar, había comenzado a ayunar y Dios había comenzado a formar planes en su corazón. Y cuando Dios abrió la oportunidad para comenzar a desarrollar esos planes, Nehemías fue a Jerusalén. Durante algún tiempo estuvo viendo cómo estaba el terreno, cuál era la necesidad, y cuando fue el momento adecuado compartió los planes que Dios había puesto en su corazón con el pueblo e inspiró al pueblo a poner manos a la buena obra. Y en el capítulo 3 de hecho comenzamos a ver cómo el pueblo comenzó a trabajar en la reconstrucción. Es un capítulo en el que principalmente se mencionan los nombres de muchas personas que comenzaron a trabajar en la construcción, algunas de las cosas que estaban haciendo, y prácticamente el capítulo 3 es trabajo. Y no lo vamos a leer completo, seleccioné algunos versículos que son representativos de más o menos de todo el capítulo. Pero te animo, si estás viendo este video por tu cuenta, te animo a pausar tal vez el video, a leer el capítulo 3 de Nehemías, porque es uno de esos capítulos donde la enseñanza tal vez no la encuentras en un versículo específico, o tal vez no son versículos específicos los que tal vez brillan por el contenido que tienen, sino al leer el capítulo es la sensación que te da o la idea que te da de lo que está sucediendo en ese momento. Eso es lo que vamos a estar viendo. Son por lo menos 3 cosas, 3 principios que nosotros podemos aprender de Nehemías, y vamos también a estar viendo algunos paralelos con algunas enseñanzas de Pablo. Así que bueno, vamos a poner manos a la buena obra y vamos a ver 3 cosas que son importantes para comenzar a trabajar en lo que Dios tiene para nosotros en este 2022. Y la primera cosa importante, el primer valor que creo que Dios quiere que abracemos en este año es la unidad. Y pensando ahorita, no se me ha ocurrido, pero es una de esas la unidad es una de esas cosas que no la buscas, sino que sucede cuando comienzas a hacer otras cosas que son esenciales. En este caso vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿no? Vamos a ver la unidad y vamos a leer Nehemías capítulo 3 versículos del 1 al 3. Nehemías 3 del 1 al 3. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron hasta la torre de Hananel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Una de las frases que vamos a ver repetida en este capítulo, si lo lees, una de las frases que vas a ver repetida es junto a ellos, o contiguo a ellos, o con ellos, y vas a ver que se mencionan grupos de personas que comenzaron a trabajar juntos. Entonces es casi evidente que uno de los principios que aprendemos de este libro de Nehemías, especialmente en este capítulo 3, es la unidad. Hay algo que pasa en cualquier organización, en cualquier empresa, por lo menos pasa si lo descuidamos, pasa en las iglesias, pasa en muchos tipos de organizaciones. Es que lo que pasa es que cuando comenzamos,
ya sea en un trabajo, en una empresa, en una iglesia o en cualquier otro tipo de organización, comenzamos y hay una claridad de cuál es la visión, cuál es el propósito por el cual queremos hacer las cosas, hacia dónde Dios nos está moviendo. Entonces comenzamos con una visión grande y podemos comprarla, ¿no? Con los otros elementos, a lo mejor que pudiéramos decir, y la visión grande, comenzamos con un personal pequeño, porque por lo general así comenzamos, con un personal pequeño y con tareas pequeñas o con pocas tareas, ¿no? Pero conforme la organización va avanzando, conforme la iglesia va avanzando, obviamente van aumentando las personas o los trabajadores, van aumentando también las tareas, las cosas que tenemos que hacer. Y llega un punto en la vida de cualquier organización o de cualquier organismo donde cuando sube el personal y suben las tareas, llega un punto donde la visión comienza a perderse. Y lo que pudiera pasar con nosotros es que llegamos a un punto tal vez donde estamos más enfocados en el personal o en los trabajadores, o en trabajar, en ser trabajadores, o estamos enfocados en las tareas, de tal manera que comenzamos a olvidar poco a poco cuál es la visión. Comenzamos a enfocarnos más en las cosas que tenemos que hacer y comenzamos a olvidar el por qué hacemos las cosas, por qué hacemos lo que hacemos. Y yo cuando pienso en esto, porque es algo bien sutil y pasa. Y cuando pienso en esto, yo lo veo así como comenzar a el estar atrapado en el engranaje. Ya las tareas son tantas y el personal es tanto y estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas de tal manera que en algún punto nos atrapamos en los engranajes y ya solamente estamos haciendo las cosas porque así lo hemos hecho siempre. Y obviamente eso no va a ayudar a la unidad. Lo que vemos en el libro de Nehemías, vemos que las personas, a pesar de que las personas estaban trabajando de diferente manera y estaban trabajando organizados de manera diferente, estaban bajo una misma visión, bajo una misma meta, bajo un mismo propósito, reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y tener una misma visión nos brinda un poco más de claridad. Tener una misma visión nos brinda un buen soporte para la unidad, porque estamos trabajando juntos, estamos trabajando en diversidad, pero estamos trabajando sobre una misma meta. Y vamos a unirlo también con lo que Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por lo tanto, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Bueno, aquí Pablo sigue hablando acerca de esto y la importancia de tener un solo Señor. Y menciona varias cosas que son una sola. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu. Porque es importante recordar que, este punto lo vamos a ver más adelante. Es importante recordar que tenemos un solo Señor. Podemos ser diversos en muchas otras cosas, en nuestra manera de hacer las cosas, pero la unidad la mantiene un mismo Señor. Sin embargo, el que Dios produzca esto no significa que va a ser fácil para nosotros, porque Pablo también dice, deben ser amables, deben ser pacientes, deben ser humildes, deben ser tolerantes. Lo que quiere decir que la visión no es suficiente para mantener la unidad. Aún se requiere humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Y eso es trabajo de nosotros, que obviamente dependemos del Espíritu, pero no me dejarás mentir que se requiere trabajo de nuestra parte. Tenemos que ser humildes para reconocer que no podemos solos. Y de que no somos los más importantes, sino de que hay muchas otras necesidades importantes y muchas otras personas colaborando y trabajando en el cuerpo de Cristo. Debemos ser amables porque obviamente pensando en que somos un cuerpo, tenemos interacciones con otras personas, vamos a servir junto a otras personas, vamos a cantar junto a otras personas, vamos a vivir junto a otras personas y tenemos que ser amables en nuestros tratos. Y finalmente tenemos que ser pacientes y tolerantes. ¿Por qué? Porque no somos perfectos.
Si nosotros requerimos que las personas sean pacientes y tolerantes con nosotros, nosotros también debemos ser pacientes y tolerantes con otras personas. Es bien necesario porque no todos somos iguales y vamos a hablar de este punto un poco más adelante. Por eso necesitamos ser tolerantes y pacientes. Así que, una vez más, la unidad, la base de la unidad, la clave de la unidad es un solo Señor. Y obviamente cuando todos nosotros estamos sometidos a un solo Señor, entonces la unidad va a comenzar a suceder de manera natural. Sin embargo, como veíamos, aún va a requerir de trabajo de nosotros, aún va a requerir que seamos humildes, aún va a requerir que seamos amables, aún va a requerir que seamos pacientes y tolerantes con las demás personas y que otras personas lo sean con nosotros. ¿Cuál es el siguiente punto, el siguiente valor que debemos abrazar en este año para poner manos a la obra que Dios tiene por delante? Bueno, el segundo valor es disponibilidad. Disponibilidad, y esa es una de las cosas más importantes en el servicio a Dios, la disponibilidad. Vamos a leer 3 versículos, Nehemías 3:8, que dice: contigo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Hananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban la muralla ancha. Versículo 12. Salum, hijo de Alojés, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era el jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Y versículo 32. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Lo que vemos aquí en estos versículos, que es bien interesante, es que no se menciona ningún constructor. Obviamente asumimos que había uno que otro constructor y carpinteros, pero no se mencionan ninguno de ellos, ninguna de sus profesiones, pero sí se mencionan las profesiones de orfebre, de fabricador de perfume, se mencionan algunos sacerdotes, algunos levitas, algunas hijas, lo que quiere decir que también había mujeres trabajando en la labor de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Había muchas personas. Pero quiero recalcar que había muchas personas que tenían otras profesiones, pero que estaban trabajando en la construcción. Leyendo un comentario, escuchaba la historia de una persona que durante algún tiempo ayudó a construir miles de casas en Bangladesh, y que cuando leyó este capítulo fue donde encontró inspiración, y porque dijo él, bueno, no se menciona ningún constructor, ningún carpintero. Lo que me deja saber, dijo él, que la característica más importante para Dios es la disponibilidad. Si estás dispuesto, Dios puede hacer todos los demás. Dios puede brindarte todo lo demás si tan solo estás dispuesto. Así que cuando Dios te está llamando, cuando Dios nos está llamando, la pregunta más importante o la actitud más importante que podemos tener es disponibilidad. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a seguir la voz de Dios, a decirle que sí. Y aunque obviamente vamos a estar tal vez preocupados por cómo lo vamos a hacer, confiar en Dios. Pero la disponibilidad es lo más importante. Digo esto porque somos nosotros muchas veces los primeros que nos descalificamos a nosotros mismos. Nosotros somos los primeros que nos descalificamos. Cuando Dios nos llama, tenemos una excusa para Dios. Y probablemente podríamos decir es una excusa razonable, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es la razón que le das a Dios para tal vez retrasar tu obediencia o no escuchar su llamado? Algunos podrían decir, bueno, es que no soy digno, no me siento digno. En este momento de mi vida no siento que tenga la espiritualidad necesaria o la fe necesaria o la santidad necesaria para hacer lo que Dios me está pidiendo. Bueno, recuerdo la historia de Isaías. En Isaías capítulo 6 vemos que Isaías tuvo una revelación, estaba delante de Dios, en el trono de Dios, y él decía, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre indigno, viviendo en medio de un pueblo pecador, han visto mis ojos a Dios. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Dios envía un ángel que tome un carbón del altar y que toque los labios de Isaías, y Dios le dice, has sido limpio, has sido quitado tu pecado. Así que si tú dices, no soy digno, déjame decirte, eso no es una excusa. Dios puede tratar eso, Dios puede limpiarte, Dios puede santificarte, Dios puede consagrarte para su servicio. Si dices, es que no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, bueno, recuerdo también a Moisés, en esta conversación tan interesante que Moisés tiene con Dios en el capítulo 4, en Éxodo capítulo 4, donde Dios llama a Moisés y Moisés da una excusa tras otra excusa tras otra excusa. Me resulta bien interesante esta conversación, e igual que este capítulo de Nehemías, como decía, cuando lees todo el capítulo 4, te queda una sensación de, wow, realmente Dios quería usar a Moisés.
porque a pesar de todas las excusas que Moisés puso, Dios le daba una razón para escucharlo, y finalmente Dios le dijo, no soy yo quien da la boca al hombre. Entonces, si tu excusa es no puedo hacerlo, déjame decirte, Dios tiene una respuesta para ti, ¿no? Dios puede ayudarte, y me resulta interesante porque en ese momento Dios le dice a Moisés, le dice, bueno, ahí está tu hermano Aarón, él habla bien, él puede ayudarte. Y como Dios, en vez de tal vez solucionar el problema de habla de Moisés, sino le dice, ahí está tu hermano, él puede ayudarte. Y muchas veces creo que Dios hace lo mismo con nosotros. A veces nosotros podemos decir, Señor, es que no sé cómo hacer esto, no puedo hacer esto, y es algo cierto, pero Dios dice, bueno, ahí está tu hermano, ahí están tus hermanos, ellos pueden ayudarte. Entonces, tal vez tu excusa es tengo miedo, y déjame decirte, esa es mi excusa muchas veces, o por lo menos es una tentación de decir, Señor, tengo miedo, y muchas veces es cierto, pero Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. De hecho, ya lo he mencionado antes, pero hay quienes dicen que la frase no temas se repite 365 veces en la Biblia, y hay quienes dicen, no, es una para cada día. Pero una vez más, y recalcando este punto, la disponibilidad es una de las características más importantes, la disponibilidad. Vamos a avanzar hacia el siguiente punto, tercer y último punto, y este punto es la diversidad. Ya vimos unidad, ya vimos disponibilidad, ahora vamos a ver diversidad. ¿A qué nos referimos con diversidad? Bueno, una vez más, cuando leemos todo este capítulo, nos damos cuenta que todos estaban trabajando en la muralla, pero no todos estaban trabajando de la misma manera, no todos estaban trabajando en la misma sección, no todos estaban trabajando de la misma forma. Hay unos que estaban trabajando con sus familias, hay otros que estaban trabajando con otros ciudadanos, otros que estaban trabajando con las personas que trabajaban normalmente, con aquellos que eran de su misma profesión o de su mismo ministerio. Algunos reconstruyeron parte de la muralla, algunos reconstruyeron la muralla frente a sus casas, a sus propiedades, algunos reconstruían las puertas, etc. Vemos que hay una diversidad de profesiones, una diversidad de personas, una diversidad de contextos. Vemos que hay toda esta variedad de personas y de personalidades. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Y todos el mismo espíritu. Así es el cuerpo. Consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué ilustración tan más adecuada escogió Pablo para hablar acerca de la unidad y para hablar acerca de la importancia de cada persona, y usando la idea de un cuerpo como el cuerpo de Cristo? Nos deja claro que la unidad no sucede en la uniformidad. No tenemos que ser uniformes, no tenemos todos que hacer lo mismo, ni pensar igual, ni trabajar de la misma manera para ser unidos o ser parte de un mismo cuerpo, sino que de hecho la unidad puede darse debido a la diversidad, debido a que somos diversos, distintos, debido a que tenemos diferentes dones, talentos, habilidades, diferentes funciones, diferentes fortalezas y debilidades, es que podemos ser un cuerpo y podemos ayudarnos unos a otros. No podemos ser todos iguales y no debemos ser todos iguales, porque si todos fuéramos iguales tendríamos muchas deficiencias, faltaría mucho de una cosa y habría abundancia de una sola cosa que ya no sería tan necesario. Esta mañana tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer servicio presencial del año, y en la mañana tuvimos un poco de problema para poder conectar el equipo de sonido, porque no sabemos mucho de sonido y no tenemos ahorita a alguien que pueda hacerse cargo de eso. Entonces
Obviamente sin equipo de sonido no iba a ser imposible, pero iba a ser difícil predicar y que las personas pudieran escucharme adecuadamente. Y eso lo digo porque Pablo dice algo muy importante. Y lo que dice es que a veces los ministerios o los servicios que parecen menos necesarios, que parecen, es decir, que lo que Pablo dice es cierto, a veces las apariencias engañan. Y hay ministerios o cosas que hacemos como iglesia que a veces se ven como que son más importantes precisamente porque tal vez se ven mucho, son muy visibles, son ministerios públicos. Dice Pablo, pero a veces esas cosas que no se ven son más importantes porque permite que lo otro se lleve a cabo. Y sí es cierto, hay cosas que son más importantes. Cuando hablamos acerca de la diversidad, hay dos errores que podríamos cometer si no somos sabios o si no comprendemos cómo el cuerpo de Cristo, cómo siendo diferentes podemos ser solo un cuerpo. El primer error que podemos cometer es compararnos con otros. Y yo sé que es algo que sucede mucho, es una tentación para mi vida el compararme con otras personas, el decir en ocasiones, si yo fuera una persona más extrovertida sería un mejor pastor, pero el hecho de que sea introvertido tal vez no me permite tener como esas relaciones tan espontáneas que me gustaría. Entonces, un error que pudiéramos cometer es compararnos con otros y decir, porque no soy como tal persona, no puedo hacer esto, o Dios no me puede usar como Él quiere porque no soy como tal persona, o porque no tengo esto que la otra persona tiene. Así que creo que es tiempo de dejar de compararnos. Si hemos comprendido esto, si hemos comprendido que aunque somos un cuerpo, somos distintos, debemos dejar de compararnos. ¿Sí? Dios quiere usarte a ti. No tienes que fingir ser como otra persona, no tienes que pretender tener lo que otra persona tiene. Dios quiere usar lo que tú tienes, lo que Él ha puesto en tus manos, los talentos, las habilidades, los dones que te ha dado. Dios quiere usarte a ti. No quiere que tú seas tal persona, quiere que tú seas tú en sus manos. Es lo que Dios quiere hacer. El segundo error que cometemos es menospreciar a otros. Menospreciar a otros que no son fuertes en las áreas que nosotros somos fuertes y menospreciarlos porque son débiles en áreas que nosotros no somos débiles. Menospreciar su trabajo, menospreciar sus talentos, solamente porque tal vez no son los mismos que nosotros tenemos. Y cuando digo menospreciar no hablo solamente de ser grosero o de no ser amable, sino menospreciar puede verse como ser indiferente a otros. Ser indiferente al servicio de otros, a las habilidades de otros, a las intenciones de otros. El simple hecho de a lo mejor no valorarlos lo suficiente podría ser un indicativo de que estamos menospreciando a alguien. Vamos a leer 1 Corintios 12, el 19 al 22, que va a reforzar lo que ya hemos estado hablando. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solamente una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero solo un cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. ¿Y a poco no es así? Es lo que decía ahorita, ¿no? Hay partes que parecen que son menos importantes, pero muchas veces son las más necesarias. Creo que los ministerios de limpieza o las personas que se encargan de los servicios de limpieza son bien importantes. Bueno, todos somos necesarios. Para decirlo de otra manera, tal vez que tenga un efecto más personal, es: eres necesario. Si Dios te ha hecho parte del cuerpo, eres necesario. Dios no te hizo parte del cuerpo para ser una parte que ya está. Es decir, Dios quiere usarte. Dios quiere usar la manifestación de su espíritu en ti. De manera particular, Dios quiere usarte a ti. Otra forma de decirlo sería: necesitas de otros. Otros son necesarios también para ti. Dependes de otros. Por eso la importancia de poder congregarnos. Por eso la importancia de poder servir juntos. Por eso la importancia de poder tener relaciones. La importancia de vivir una experiencia como comunidad. Es que necesitamos unos de otros. Necesitamos esas diferencias. Y de hecho Dios decide manifestarse de manera distinta en una persona y en otra. Solamente Él por gracia sabe cómo lo hace. Lo que quiere decir todo esto es que Dios se manifiesta más plenamente cuando cada miembro en la iglesia
está cumpliendo su rol. No cuando todos somos iguales, sino cuando cada uno de nosotros se deja ser usado por Dios. Es cuando podemos juntos experimentar a Dios de una manera más plena, porque estamos dejando que Dios se manifieste en la diversidad de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Finalmente vamos a leer 1 Corintios 12, 26 al 27. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ponían uno de los eslogans de uno de los valores de Renuevo para este año cuando hablaba acerca de las relaciones transformadoras. El eslogan es: sufriendo juntos unos por otros hasta que Cristo sea formado en nosotros. Sufriendo juntos unos por otros hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y la parte de sufrir juntos es intencional porque las relaciones son difíciles y porque vivir en comunidad y tener estas relaciones transformadoras significa o implican que somos imperfectos y Dios todavía nos está transformando. Por lo tanto, va a haber momentos en que vamos a sufrir unos por otros. Vamos a sufrir al ver crecer a una persona con dificultad, y las demás personas también van a sufrir al vernos crecer y tal vez retroceder y avanzar e ir poco a poco mientras Dios nos transforma. Entonces el sufrimiento es parte del crecimiento y parte del crecimiento juntos. Por eso hablábamos al principio de la amabilidad, de la humildad, del ser tolerantes y pacientes, de sufrir juntos unos con otros hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que esas son 3 cosas que nos van a ayudar en este año para poner manos a la buena obra: la unidad, la disponibilidad y la diversidad. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos cómo trabajas. Gracias por recordarnos la naturaleza de tu cuerpo. Un cuerpo donde hay unidad, un cuerpo donde hay disponibilidad de cada miembro para ser parte, y un cuerpo donde hay diversidad, donde somos distintos, pero somos parte del mismo cuerpo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, despiértanos, avívanos y úsanos en este año. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana.